Hola, bravísimas. Aquí estamos en un nuevo capítulo. En el capítulo de hoy hablaremos sobre estereotipos y autenticidad y un poco también cómo esto nos influye al momento de tener un negocio, de armar nuestra marca. Y bueno, como primera pregunta para abordar esta temática, tenemos ¿qué son y por qué surgen los estereotipos, Macu? Hola Agus, hola bravísimas. Bueno, en primer lugar, un estereotipo básicamente es una construcción cultural y social creada en torno a un grupo humano o a alguna comunidad, que se basa primeramente en generalizaciones, prejuicios, mitos o creencias sobre lo que esa comunidad o grupo humano hace, le gusta, qué valores tiene. Y estas creencias siempre son simplificaciones y generalizaciones. Em, Claro. entonces, a partir de estas atribuciones, o sea, lo que suele pasar es que se consolidan prejuicios, em, que las personas lo hacemos básicamente porque surgen los estereotipos, es porque resulta es la forma más sencilla de organizar la realidad en categorías. Es como que a nuestro Ah, cerebro claro. le creamos un atajo mental al ver a una persona decir, ah, bueno, esta persona es así. Eso te estaba por decir, ¿no? Como qué peculiar es, como que el origen de los estereotipos es una función adaptativa y como un intento o una de las habilidades que tiene nuestro cerebro para organizar como la gran cantidad de información a la que está expuesta todo el tiempo. Ujú. Pero bueno, lo particular que me parece es cómo digamos, a lo largo de la historia se han construido y se refuerzan los estereotipos como jerarquías de poder. Por Totalmente. ejemplo, esta mañana arranqué repicante leyendo El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Beauvoir, o sea, siempre me encanta, se me arma como... Es la primera vez que lo voy a decir públicamente, como al nombre, porque siempre... No sé si te pasa cuando estás por decir una palabra que no estás segura de su Sí, pronunciación y como que la decís medio como entre rapidito y como sí, que suena un poco, ¿no? sí, Como sí, que sí, bueno, si sí. pasa, pasa. Lo que yo suelo hacer cuando es así un autor con un apellido francés muy extravagante, como que tiro la gran Simón. Y La todos van gran, a saber claro, quién fue claro. Simón de Beauvoir. O sea, como... Bueno, Bueno, sí. ella. No, y bueno, digo, pensaba en el capítulo de hoy y digo, bueno, qué buen libro, ¿no? Como para pensar los estereotipos. Ujú. Y una de las cosas que bueno, que me dejó reflexionando tenía que ver con, como en sus primeros capítulos, ella habla de cómo que existan diferencias biológicas entre hombres y mujeres, no era, o sea, tiene todo un capítulo que explica de por qué no es una razón suficiente para como justificar Ujú. eh, la jerarquía de poder que surge Ujú. a partir de esas diferencias. Y Sí. me quedé como reflexionando un poco con eso porque digo, bueno, es cierto que nuestro cerebro y que de alguna manera es como un mecanismo de adaptación, el crear categorías y el agrupar según características. Pero bueno, ¿qué hacer con, o sea, para qué? Claro, ¿Para ¿para qué? qué eso, no? Como, Es que yo creo que no sé si la primera respuesta, pero la que se me viene a mí, y también pensando con esto que hablabas de Simón, se me viene obviamente lo de la raza, y que la raza es otro constructo, y que claro, es como a partir de ciertas características, que obviamente que por ahí lo más fácil es decir características físicas, o sea, claro, cuando se construyó lo de la raza o lo de los géneros, o sea, digamos, estos dos tipos de conceptos. Tuvo que ver porque se apalancaron de algo evidente, de algo físico que se veía para decir, bueno, a partir de esto todo es así. claro. No me quiero desviar del tema porque se me vienen varias cosas sobre esto, pero eh, pero bueno, este tema de básicamente los estereotipos y que son categorías y que son construcciones ficticias. Entonces, porque lo que hablábamos hace un rato, como cuando se hace alguna investigación cuantitativa y se saca la media, digo, en esa media que vos estás sacando y en ese promedio te estás perdiendo muchas cosas que surgen en los extremos, digo, muchas individualidades que no van a encajar y no van a ser representadas por la media, como en este ejemplo que te da de Y claro.
la media de los promedios de las notas de un curso. De manera que la media sea 6. Y bueno, pero vas a tener algún alumno que se sacó 10 y de repente que vos digas que Juan, que va a ese curso, se sacó 10 y le estás diciendo que la media es 6 y no se va a ver representado. Entonces, como digo, ahí Claro, es donde para mí entra nuestro tema, nuestro segundo tema de nuestro capítulo, que es la autenticidad. Y te sí. pregunto, Agus, ¿qué significa para vos ser auténtico? Bueno, yo creo que ser auténtico tiene que ver con poder actuar, como con permitirse actuar y ser de acuerdo con lo que realmente nosotras pensamos, sentimos y sobre todo valoramos. O sea, Ujú, como a la que le damos valor e importancia. Y creo que para poder ser auténticos, auténticas, implica mucho el ser sinceras y conscientes de ujú, esto, ¿no? Porque creo que sí o sí es necesario que alineemos como los pensamientos, las emociones y nuestras acciones con esto que está sucediendo en con estas ideas, ¿no? Como con los estereotipos, básicamente. Como sí, qué pasa cuando, o sea, digo, el desafío que se nos viene, creo que tiene que ver como cuando todas estas sensaciones no están encajando. y no están tan de acuerdo con lo que se supone que deberíamos estar haciendo, ¿no? Sí, Como, totalmente. Es que ese es el problema y por el cual entran en conflicto estos dos conceptos, porque por ahí las personas, al hacer determinado rol o querer hacer determinada profesión, de repente, dicen, bueno, listo, yo sé que en esta profesión la gente actúa de esta manera y se hacen estas cosas. y que se supone que lo hacen, ¿Y ¿no? qué se Porque ahí supone? también hay que Sí. ver de dónde la estamos, o sea, desde dónde estamos construyendo esas ideas, como, Exactamente. O sea, se me vienen algunas generalizaciones que por ahí las tenemos y pueden servir de ejemplo para los que estén escuchando para que entiendan hacia dónde vamos, digo, pero todos hemos escuchado alguna vez como los abogados son todos garcas, por ejemplo. Entonces después decimos, claro, qué fiaca, o sea, de repente encontrar un abogado sumamente honesto y como que ya carga con esa etiqueta preestablecida de uno se va a parar a hablar con ese abogado desde esa valoración que claro, no tiene, o sea, por ahí puede estar sumamente alejado de su realidad, digo. Entonces, total. yo siento que eso, o sea, las expectativas, los estereotipos crean expectativas sobre estos roles o estas profesiones, y ahí es donde uno entra en ese conflicto de decir, bueno, ¿me adapto? O sea, porque de repente son tan fuertes que yo creo que uno tiende a decir, bueno, ¿me adapto? O hasta se cree el papel de que tiene que ser, o qué es eso, o sea, como que es inherente. Claro, eso pensaba, como qué pasa cuando nosotras mismas nos creemos esos estereotipos y empezamos a actuar en función de cumplir con eso, ¿no? Con esas Ujú, expectativas y no, y como no, como decíamos recién, con lo que es valioso para nosotras mismas. Como totalmente. qué o sea, como el poder que tienen esas ideas. Y también me quedé pensando cuando traías el ejemplo de la media en los estereotipos, como ser tan simplistas sobre, o sea, reducir, como por ejemplo esta idea, ¿no? De cómo es un abogado o de la honestidad de esa profesión, cómo determina, o sea, como tan determinista, Ujú, termina deshumanizándonos, o sea, perdiendo la singularidad que de por sí tenemos como ujú, personas. sí, Y bueno, y invisibilizando, ¿no? totalmente, Como sí, ya el hecho de que tengas determinada profesión te hace, o sea, te condena a ser de determinada manera y ya como que no tiene tanto, o sea, a primera, ¿no? No tiene tanto sentido lo que hagas o dejes de hacer porque ahí ya hay una idea preconcebida de vos. sí. Y capaz que lo que haces termina siendo en función de poder demostrar lo erróneo de esa idea, ¿no? Sí, Como, y acá se me viene una investigación que, bueno, después lo buscaré y se las dejaré adjunta en todo caso, pero de cómo actúan los prejuicios en los grupos humanos. Digo, había esta ajá. investigación, se divide un grupo, mitad y mitad, y ese grupo lo hace, a cada grupo lo hace entrar en una sala y hablan, todas estas personas hablan con una persona.
Y la idea es que entren y charlen con esta persona y después salgan y hagan una valoración de, bueno, ¿cómo crees que es fulana? Pero la cuestión es que al grupo A le dicen, fulana es de tal forma, y bueno, le dan una serie de atributos y adjetivos sobre cómo es fulana. Y al grupo B le dicen completamente lo opuesto. O sea, todos estos adjetivos, o sea, le dan los antónimos, digamos. O como dicen, bueno, Ajá, fulana no es así. ¿Ah? Entonces, lo interesante es que cuando estas personas salen de la habitación, el grupo A y la fulana esta tenía que responder siempre lo mismo, no es que cambiaba la historia. El grupo A sale y repite lo mismo que había dicho, lo mismo que le habían dicho, y el grupo B repite lo mismo que le habían dicho. Y si vos leías ambas descripciones, fulana era dos personas distintas. claro, Entonces, digo, la importancia de los prejuicios es que setean tanto la mente que después es muy difícil, o sea, la mente busca comprobar con los hechos lo que le han contado. Entonces, claro, ven algo y dicen, bueno, fulana, pero fulana me respondió esto, entonces era así. Pero fulana respondió lo mismo a ambas personas, entonces como digo, ¿por qué? Y bueno, entonces esa es la parte que bueno, digo, me surge esta pregunta de si la mente ya está tan seteada, ¿cómo podríamos personalmente enfrentar de alguna forma a esos estereotipos que por ahí pueden estarnos limitando o limitando nuestra autenticidad? claro. Es que sí, digamos, fundamental es que podamos cuestionarlos, ¿no? Como Ujú, primera medida es la idea de, eh, o sea, saber que los estereotipos no son rígidos ujú, y que podemos corrernos de esos lugares, ¿no? Son cosas que creemos, son ideas ujú, que construimos, son patrones que responden a diferentes, bueno, es como bastante complejo. Entonces, por ahí, como, bueno, digamos, como primera medida cuestionarlos, pero para poder cuestionarlos, creo que es necesario que primero podamos reconocer cuáles son esas etiquetas, ujú. cuáles son esos estereotipos que necesitamos cuestionar, ¿no? Claro. Como, Sí, hacer como un escaneo sobre nosotras mismas o sobre aquello que nos interesa de repente desarrollar, por ejemplo, un claro, negocio y decir, bueno, quiero empezar esto, ¿qué me está frenando hoy? ¿O qué etiquetas creo? ¿O cómo creo que tiene que ser este negocio y por qué? O sea, entonces, claro, la segunda pregunta sería como, ¿de dónde viene para mí? O sea, como esta idea que creo que yo tengo que ser de esta forma o este negocio tiene que ser de esta forma. ¿De dónde viene? ¿Es algo que vi en los medios de comunicación, que lo vi en las redes sociales y que me aparece frecuentemente? ¿O es algo que capaz escucho en mi familia? Tipo, no, con este negocio no vas a tener éxito nunca. claro. Ponele. Y creo que a partir de esas preguntas también es importante como empezar a responderlas de alguna manera y entender, bueno, digamos, esta idea la aprendí de acá. ¿Es algo que hoy resuena con lo que yo creo, con lo que yo estoy intentando construir? ¿Se Ujú, alinea con la vida que tiene sentido para mí? ¿Se alinea con los proyectos que estoy pensando hoy para mí? ¿O es algo que incluso está limitándome a trabajar en lo que yo quiero, en lo que elijo, en lo que deseo? Y como pensando también en todas estas cuestiones que venimos trabajando, la del último capítulo, por ejemplo, como imagínense en la construcción de identidad, no tan solo de nosotras en lo personal, sino al momento de pensar en nuestro negocio, en nuestra marca, en nuestra profesión, en nuestro oficio. Em, Como bueno, sí, partimos de la pregunta sobre quiénes somos o sobre quiénes queremos ser, hacia dónde estamos yendo. Pero dentro de toda esa respuesta también van a aparecer todas estas ideas que pueden estar entorpeciéndonos en el desarrollo de nuestro negocio o no nos estén o nos estén dejando el foco en capaz estas críticas o este miedo o esta vergüenza que aparece al momento de poner en diálogo esto que nosotras creemos de nosotras y de lo que y de la respuesta que venga de la exposición ujú, y hasta qué lugar dar, o sea, hasta qué punto darle lugar a estas opiniones externas, o sea, que realmente sean un feedback constructivo sobre el producto que estamos ofreciendo, sobre el servicio que estemos dando, sobre el video que hayamos creado, sobre ujú.
Sí. el comentario que hayamos dicho y cuando tiene que ver con los prejuicios o con los estereotipos o con esas generalizaciones destructivas de los demás, ¿no? Como, Sí, a mí lo que me parece importante de esto, de cuando empezamos a pensar en el público y en quién nos escucha y la imagen que se empiezan a formar de nosotros, digo, creo que lo importante de eso es distinguir que primero cuando vos tenés un negocio no le hablas a todo el mundo, entonces cuando vos ya distingues eso, que cuesta un montón entenderlo, el siguiente paso es confiar, animarse, de que si vos estás hablando desde tu autenticidad, es muy fácil que conectes con personas, porque están ahí afuera, personas que son muy similares a vos, porque no vamos a decir que son claro. como vos, porque siempre hay, queda una cuota de singularidad en cada uno. Digo, pero hay que confiar en esto, o sea, que vas a recibir quizás críticas malas, o decir, no, esto no se hace de esta forma, o por qué estás haciendo esto, o de todas maneras, digo, pero también esas críticas no nos importan, no decimos que el feedback no sea bueno, digo, pero yo voy a escuchar el feedback de personas que están alineadas a mis valores, a mis creencias, a cómo Sí. yo veo el mundo. Entonces, digo, creo que esa es más así, cuando vos lo reconoces de esa forma y es más fácil que te vayas animando cada vez más y que no te enganches con las críticas que no suman y que no te permiten explorar tu autenticidad. Totalmente, y dejar de estar tomando, o sea, dejar de estar tomando decisiones y de no llevar a cabo acciones que tengan como objetivo el evitar sentir sensaciones incómodas, el Ujú, evitar sentir la vergüenza, el no lograr generar esas herramientas que nos permitan dar ese paso más allá del miedo y sobre todo no quedarnos como en la afirmación de todas esas hipótesis que tenemos sobre nosotras mismas, que tenemos sobre nuestros productos, que tenemos sobre nuestros negocios, que tenemos sobre nuestros saberes ujú, y poder dar ese paso al hacer que nos permita comprobar en la realidad y en ese intercambio si lo que estamos creyendo de nosotras y de nuestros productos o servicios es así o la respuesta que viene de la afuera, que viene de ese contacto con la realidad, de ese contacto con los otros, es diferente y qué información podemos sacar de eso que efectivamente nos ayude a crecer y a seguir construyendo esta vida que soñamos para nosotros. ujú, sí. Y acá creo que, como para ir cerrando, hay un tema que no lo vamos a llegar a abordar hoy y que quedará para otra ocasión, pero bueno, creo que todo esto también tiene que ver, a fin de cuentas, con la perfección, el perfeccionismo, el ego y cómo el ego hace que muchas veces nos pongamos demasiados perfeccionistas y exigentes con nosotros mismos. Y creo que esto también después termina sumando o viene, o sea, es como que no sé, digo, capaz son dos cosas en paralelo con el tema de los estereotipos eh, y el animarse de última a cometer los errores y a ser auténticos. Pero, pero bueno, creo que hasta ahí hemos llegado hoy bravísimas con Sí, nuestro sí, gran sí. capítulo sobre estereotipos y autenticidad. Y, y bueno, no sé si vos querés sumar algo más antes de cerrar. Me parece que podemos cerrar con esta pregunta y Ujú. lo podemos ir desarrollando en nuestros posteos de Instagram o en los siguientes capítulos. Y tiene que ver en por qué creemos que la autenticidad en en estos contextos, en estos, digamos, bajo estos mandatos sociales, termina siendo un acto de rebeldía. Mm, muy interesante. Me encantó. Me dejó pensando. Bueno, Excelente. nos Bueno, nos seguimos la esperamos. próxima. Exacto, los esperamos y esperamos sus comentarios en nuestro capítulo.